vengo a explicarte las diferencias entre la patria potestad y la custodia. No es lo mismo. Demasiado importante que cobra relevancia cuando está en peligro tu vida o la de tus seres queridos. Y sus consecuencias pueden ser brutales. Te voy a poner 3 ejemplos y espero que con ellos pueda aclararte estas grandes diferencias. Número 1. Una mamá que celebra matrimonio y procrea una hija. Se separa de su esposo y duran así algún tiempo, separados, sin divorciarse legalmente. Ella trabaja para sostener a su hija. Un cierto día, en el lugar de su trabajo, entran a asaltar. Por desgracia, ese día estaba su hijita con ella. Escasos 5 o 7 años, no lo recuerdo bien, como juez conocí un asunto como el que te platico. La mamá, en ese hecho del asalto, muere. Muere de varios balazos. Su pequeña hija, aterrorizada en el lugar, pues vio cómo aconteció semejante hecho. La menor es retirada del lugar y fue trasladada al DIF. ¿Quién creen que la fue a reclamar? Vivía con los abuelos maternos, pero quien llegó primero a su búsqueda fue el padre. Y la tuvo varios meses con ella. Los abuelos maternos, sabiendo del abandono que había acontecido por más de 2 años de esta menor, estaban desesperados por ella. Pero la había reclamado el padre y los papeles decían que él era quien ejercía ahora la patria potestad. Se la entregó al papá. Meses de angustia, meses de terror por los abuelos maternos que no sabían cómo y en qué condiciones estaba su nieta. La nieta, imagínense ustedes, sin ver al papá 2 años, un papá ausente, un papá que despreció su paternidad. Llegó a los tribunales dicho hecho y por supuesto que se tuvo que decidir lo que era lo mejor para la menor. Y en audiencia se le entregó a los abuelos maternos. Recuerdo que la menor me dio las gracias porque ya estaba ahora con la abuela. Y este hecho quedó grabado para siempre en mí, porque la necesidad de la menor de estar con sus abuelos paternos era evidente. Era evidente. En cuanto le di la noticia de que había decidido de que en ese mismo momento se incorporara otra vez a la familia de sus abuelos maternos, su cara lo decía todo. Abrazó a su abuelita, imagínense ustedes esa trascendencia. Pero aquí no es lo importante. Piensen ustedes por qué el papá fue por ella. ¿Se lo pueden imaginar? Pues ahí les va. La mamá era dueña de una casa. Tenía una pensión que iba a quedar pues ya para reclamarse. Tenía afore y tenía otros bienes. Legalmente el papá ejercía la patria potestad porque así lo establece la ley. Cuando muere uno de los padres, el otro padre que sobrevive queda con la patria potestad y por lo tanto queda con toda la decisión de los bienes que le correspondan a la menor. Y él incluso, al ser el cónyuge supérstite, cuestión de sucesión, podía suceder, es decir, que le correspondía también parte de la herencia, porque no había testamento. Ah, qué curioso, ¿no? Por 2 años no me importa nada de la hija, no me interesa si come, pero a la hora de que la mamá muere y de que tenía bienes, propiedades, ahí sí reclamó inmediatamente a la menor. ¿Qué concluyó de este primer caso? Que no debemos dejar a la desidia, al tiempo,
la decisión trascendental de poner fin a las relaciones que han concluido de hecho. Es decir, que si ya no vivo con una persona, me debo de divorciar con él, porque si no me divorcio, él a mi muerte, si yo tengo bienes, va a ser heredero. Y lo peor, que si la persona que ve el abandono del padre a la hija no castiga a éste mediante un juicio de pérdida de la patria potestad, está dejando a la deriva a su hija, a su hijo, al adolescente. Este es un simple ejemplo, y no quiero decir que sea un hombre o sea una mujer en concreto, puede ser cualquiera que actúen en cierta ventaja para obtener un beneficio futuro. El siguiente caso, también que involucra patria potestad y custodia, es de una mujer que estando en su lecho ya de muerte, había ya un lapso de tiempo que había sido abandonada por el esposo con varios hijos, no había promovido un juicio de divorcio, no había promovido un juicio de pérdida de patria potestad y ahora a su muerte tampoco sabía con quién vivirían sus hijos, porque había desinterés del padre, desinterés de los abuelos paternos y aunque su madre tenía el interés, ella estaba condenada a morir en breve tiempo. Nuestra protagonista tenía muy poco tiempo para decidir todas estas cuestiones antes de que el último halo de vida se le fuera. ¿Y por qué dejar todo este tiempo sin actuar? ¿Por ignorancia? ¿Por la esperanza de que el hombre regresara y poderlo perdonar para tener una familia? Tal vez porque no había tiempo, no había dinero. Pudieron haber sido muchas cosas los que pasó a esta persona, a esta señora que había enfermado gravemente. Le quedaban contados sus días. ¿Por qué era importante todo esto para nuestra protagonista que iba a morir? Porque iba a dejar una pensión, porque iba a dejar dinero que se iba a estar dando periódicamente a sus hijos. Claro que eso era lo que le preocupaba. Y entonces la patria potestad aquí cobra un importante aspecto, porque quien la iba a ejercer era el padre, y quien iba a administrar los bienes de los menores, así fuera una pensión, así fuera una afore, así fuera lo poquito que dejara la madre, iba a ser el padre. No iba a ser nadie más que el padre quien le correspondía administrar y representar a los hijos para ese fin. Imagínense ustedes, imagínenlo así de dramático, porque así lo fue. Y sabe Dios cómo se lo iba a gastar. Pero una cosa es cierta, en sus hijos, por supuesto que no. ¿Y quién nos le va a preocupar eso? Claro que nuestra protagonista estaba aterrada por su desfortunio de no haber ejercitado las acciones con oportunidad. Me divorcio de este sujeto, exijo a un tribunal que lo castigue con la pérdida de la patria potestad, y si no hay nadie que a mi muerte ejerza esa custodia, es decir, con quién van a vivir mis hijos, quién los va a proteger, quién los va a representar, pues entonces que se nombre un tutor. Porque a falta de padres y abuelos tiene que ser un tutor. Es decir, alguien cercano que pueda protegerlos a ellos. Para que me entiendan, cuando ese cuidado y esa protección y esa educación la dan los padres o los abuelos, se llama patria potestad. Cuando la ejerce otra persona, que aunque no sea su familia, puede ser incluso una institución, en este caso fue un tío, se llama tutela. Tiene la misma función de protección, de cuidado, de formación, pero tiene otro nombre. Cuando los menores entran al cuidado del tío, él va a tener la custodia de ellos porque viven en su techo y también este tío
los va a representar, los va a proteger y va a ir por su cheque de la pensión cada mes para poder administrar ese dinero en beneficio de sus sobrinos, para que coman, para que vistan, para que se eduquen y estar al pendiente de ellos. El tercer ejemplo, que es muy socorrido, es cuando quiero sacar a los hijos del país por alguna razón. Vacaciones, estudios, estancias educativas, yo qué sé. El hijo tiene que salir del país y no basta con la firma del papá o de la mamá, sino también tiene que ser del otro papá. Esto es patria potestad. Es la intervención del otro padre, es la injerencia del otro padre en la vida de los hijos. Y aunque yo quiera, aunque la persona quiera, la que tiene consigo a los hijos, actuar por sí misma, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque nunca ejercitó la acción de pérdida de la patria potestad. Y por lo tanto, mientras no la ejercite, el padre ausente, el padre o la madre que ignora a los hijos, sea uno o sea el otro, siempre va a necesitar la firma del otro, padre o madre, que no estando presente en la vida de los hijos, aún así tiene que firmar papeles. No nada más es para salir del país. Mi experiencia como juez me ha demostrado que es hasta por cuestiones de salud que se requiere la firma del otro. Y ya andan desesperados por obtener un permiso ante los tribunales porque la vida de los hijos está en peligro. Y es hasta el minuto último de que la vida del hijo esté en juego que requieren la firma del padre o de la madre ausente. No nada más a veces es por salir del país, a veces es por cuestiones también de salud o por cuestiones relevantes en la vida de los hijos. Pero no actuamos en tiempo y entonces tenemos que estar sobre el reloj pidiendo permiso al juez para que nos dé esa autorización. Debemos actuar. Hay algo que también es relevante platicarles, que aunque nadie lo comenta, pues es relevante para la vida y protección de nuestros hijos. Si un padre ausente, en todos los sentidos, no se preocupó por los hijos, no se preocupó en cierto momento por el cónyuge o la cónyuge, se le puede castigar a no tener derecho a alimentos. Los alimentos, quien hoy los da, el día de mañana tiene derecho a recibirlos. Eso se llama reciprocidad. Al hijo se le da lo que necesita, el hijo está obligado a darle al papá o a la mamá, cuando ellos lo necesiten en futuro, lo necesario para sobrevivir. Pero cuando un padre o una madre abandonó a sus hijos, no le dio alimentos cuando estaba obligado a darlos, ya no puede reclamarlos. Y esa ingratitud de quien estando obligado a dar alimentos, llámese padre o madre, no se deja prueba fehaciente, no se deja evidencia de ese desprecio a la paternidad o la maternidad a través de un juicio de pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de deberes. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros hijos de que quien un día los ignoró ahora quiera reclamar en su vejez lo que aparentemente la ley le otorga, que es que ahora reciba alimentos de sus descendientes, de sus hijos o hijas? No es lo justo, no es lo correcto. Hay que dejar evidencia, hay que promover ese juicio y proteger a nuestros hijos. Pero no solamente hablando de alimentos, también de juicio sucesorio. No todo el mundo deja testamentos. Ese padre que ignora a la hija, que ignora al hijo, que ellos sobreviven como pueden y llegan a concluir su vida profesional y adulta. Se hacen de empresas, se hacen de un patrimonio, de un caudal importante y por alguna cuestión mueren. Mueren jóvenes y ese patrimonio que no decidieron en vida para quién era, pues la ley va a establecer la posibilidad de que sean para sus padres. Imaginen ustedes. Díganme ustedes si no es valioso actuar con oportunidad. Y luego,
en la realidad, en los hechos, advertimos que hay muchos papás o mamás preocupados por cobrar una pensión alimenticia, con la dificultad que es en el sistema actual nacional hacer efectiva una pensión. Como si no fuera más importante proteger a los hijos con la pérdida de la patria potestad, sancionar severamente a quien ha infringido la ley en el incumplimiento de sus deberes familiares. Eso sí es importante, porque así los protegemos incluso a futuro, por todo su futuro, porque al final del día, la pensión alimenticia la va a dar quien verdaderamente ama a sus hijos, sin importar cuánto gane ni cuánto tenga. En 28 años como juez te puedo decir que para mí es más importante promover un juicio de pérdida de patria potestad que un juicio de alimentos. En conclusión, la custodia será con quien viven los hijos. Puede ser con el papá, puede ser con la mamá, puede ser con los abuelos o con un tío o con algún familiar que el juez haya determinado con quién viven. Y la patria potestad será las decisiones que tomen el padre o la madre sobre la vida de los hijos. Es la injerencia de los padres sobre la vida de los hijos. Y mientras no haya un juicio de pérdida de patria potestad, se da por hecho que el ejercicio de la patria potestad es por ambos progenitores. Estas fueron las diferencias de la patria potestad y la custodia. Espero te hayan quedado claras. Déjame tus comentarios en este video, escríbeme algún mensaje si quieres alguna asesoría específica. Puedes suscribirte a nuestro canal para los futuros videos y sin más, pues se despide de ti tu amiga la juez.